Mi nombre es Luis Manuel Liriano. Cariñosamente todo el mundo me dice Tony. Nací en República Dominicana. Mi ilusión era venir a este país, tener dinero, andar muy bien vestido, pero el Señor me dijo, esos no son mis planes, yo tengo otros planes para ti. Y gracias a Dios conocí al Señor en este país. Es tan grande lo que Dios ha hecho en mi vida que yo no me puedo quedar callado. El pastor José Cortés Jr. me llama y me dice, el comité de la conferencia se reunió y te hemos elegido para ser pastor laico. ¿Pastor? ¿Yo pastor? Yo sé que no es asalariado, pero era un llamado de Dios. Me dice, ¿tú aceptas? Para mí no fue nada difícil, porque ya yo lo estaba haciendo en la iglesia madre, en la obra misionera, en lo que me gustaba, en ministrar. Yo fui anciano por muchos años y Dios me había preparado de antemano para esto que estoy haciendo ahora. Y yo dije, yo voy a aceptar, pero yo le dije, Señor, si tú me llamaste, tú me vas a capacitar para esto, porque yo no sé, no he ido a la universidad para ser un pastor, pero yo entiendo que el pastorado no es una profesión, es un llamado de Dios. Y no me importa el dinero, a mí lo que me importa es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo pasaba el puente que venía a Walmart, yo le decía a mi esposa, oye, qué tierra tan buena para sembrar en Garfield. Una ciudad perfecta para sembrar el evangelio. Y la última iglesia que nos quedó fue esta. Cuando llamé, me dijeron, claro y pelado, nosotros nos juntamos. Pero yo le dije, por favor, denme una audiencia. Hablé con ellos. Y cuando nos llamaron, nos pidieron $1,500 de renta. Y a mí yo me entristecí porque 12 personas no podíamos pagarlo. Entonces oramos y salimos afuera y a los 5 minutos nos llamaron. Y nos lo bajaron a $850. Gloria a Dios. Nosotros cuando llegamos aquí, llegamos en cero. Llegamos, como el pastor dice, con lo que teníamos puesto. Y aquí en la iglesia somos todos pobres. Pobres. No hay nadie que tenga dinero. A poquito los hermanos han donando una cosa, la otra cosa, así pasa también en lo económico. Es algo que uno no lo entiende, pero es el Señor que sigue moviendo los corazones. Dios ha suplido, Dios provee para sus hijos. Y salimos para acá. Ese primer día aquí donde estamos, nos arrodillamos en el pasillo y oramos. Y con una meta, alumbrar. Yo creo que hay una palabra, y yo creo que la palabra es amor. Que todo el que llegue a esta iglesia se le dé un abrazo, no importa quién sea. La música era muy bonito, la música la gente quería venir porque alabábamos casi media hora. Cantando. Vamos a comer juntos. Esta iglesia va a ser una familia. Ya que mi familia no está de sangre, vamos a hacer una familia con la familia de Galf. Es tan así que nos juntamos un día, 150 personas comiendo. A veces vienen unas personas con hambre de la palabra o con hambre en el estómago. Todos sabían que en Garfield iba a haber almuerzo, iban a encontrar comida. Y siempre alcanzaba. Y él me preguntaba, hermana, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Llámeme cualquier hora, no tenga pena. Nunca en mi vida un pastor me había impresionado así. Mi esposo se caía y yo no quería llamar a la policía para que me fuera a ayudar. Me daba vergüenza de las tantas veces. Él era muy pesado, muy alto y estaba muy enfermo. A la hora que yo llamaba al pastor Liriano, con gusto, a las 5 de la mañana, pastor, por favor, él llamaba a sus miembros y iban y me ayudaban a levantar a mi esposo. Es algo que nunca lo voy a olvidar.
El crear una iglesia es un reto muy grande. Yo no pensé que mi papá iba a lograr plantar la iglesia cuando le dieron este desafío. Yo hice un pacto con mi Dios. Él se va a encargar de mis problemas y mi vida. Y yo me voy a encargar de su obra aquí en la tierra. Es un trabajo extra, es un full-time job. El tú trabajar 10 horas y luego tú comer algo, irte a hacer obra misionera, dar estudio, visitar a alguien. Cuando uno quiere trabajar para Cristo, el enemigo lo hace bien imposible. Te cierra muchas puertas. Yo llegué a este país, conseguí un trabajo y duré 29 años y 9 meses trabajando en el mismo trabajo. Yo perdí mi trabajo. Al año tuve un accidente que de milagro estoy vivo. Era mi carrito que yo amaba mucho. Boté 50 y pico de piedras de los riñones. No me he sanado de los riñones cuando caí enfermo de COVID. Estuve en el hospital cuando nadie salía del hospital. Yo no recibí un centavo. Es difícil cuando tú estás viviendo de misericordia, pero es que Dios es tan grande, tan maravilloso, que nunca me faltó nada. El Señor te sostendrá, siempre te sostendrá, porque si me ha sostenido a mí, a mi familia, te va a sostener a ti. El primer año, con 12 personas, bautizamos 22 almas. El próximo año tuvimos 9 bautismos. Tercer año tuvimos 12 bautismos. El año de la pandemia tuvimos 6 o 7 bautismos. Entre ellos estaba mi hijo, Samuel. Él es uno de los rescates por la cual Dios abrió esta iglesia aquí para que él fuera salvo. El yo ver 46 almas en 4 años arrebatársela al diablo es algo maravilloso de que me dice, vale la pena. Hay muchas personas afuera que están viviendo, especialmente ahora, con mucha ansiedad, con mucha depresión, con mucha duda, con mucho miedo. Pero si solo conocieran que tener a Dios es tener esperanza. Yo no quiero morir sin antes yo ver ese sueño de Dios, de que en cada ciudad haya una iglesia adventista. Esos títulos los pone el hombre. Laico o no, el trabajo se tiene que hacer. No te preocupes por el dinero. El dinero va y viene. Tu pan y tus aguas están seguros. Ponte en la mano de Dios. Dile a Dios que te enseñe cuál es el sueño que Dios tiene contigo.